¿Cómo se transforma la palabra en cuerpo? ¿Cuáles son los avatares implicados en que lo que está escrito devenga acción sobre un escenario? Sobre dramaturgia y puesta en acto nos habla hoy Ignacio Apolo. Ignacio Apolo, quiero que hablemos en principio de estos dos devenires tuyos como dramaturgo y director. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Como por la dramaturgia, el principio me refiero al principio del proceso en general, del proceso teatral. Quería Claro. saber cómo vivís vos ese proceso, ¿no? En donde se somete tu obra a un proceso, podemos decir, de escritura o de reescritura escénica, ¿no? Que empieza con los ensayos y por ahí termina con las funciones propiamente dichas. En tanto, la actriz y el actor son los responsables, podemos decir, del último corte de esta escritura o reescritura, ¿no? ¿Cómo vivís vos? ¿Qué experiencias has tenido en ese sentido? Yo creo que tuve casi todas, porque incluso vi puestas en escena en un idioma que yo no comprendo, en vivo. O sea, que como un estreno en sueco, por ejemplo, de una obra escrita por mí, por supuesto, en castellano, y al mismo tiempo, bueno, también padecer o disfrutar de la puesta en escena mía propia, y también tener obra durante mucho tiempo publicada sin estrenar, como pieza, como objeto literario, y también tener obra publicada con posterioridad a la representación, y que también perdure como texto escrito, y también ver versiones distintas de una misma obra que medio se convierte en una especie de clásico personal, en el sentido que es la obra que la gente repite y vuelve a hacer una y otra vez a lo largo de los años, y que yo tengo oportunidad cada tanto de verlas. Son todos avatares del vínculo entre literatura y teatro, que son dos disciplinas o artes distintos, autónomos, y que el dramaturgo, cuando ejerce esto, lo ejerce en forma diferenciada. Cuando te posicionas como dramaturgo, como escritor, pasan una serie de cosas. Cuando te posicionas como teatrista, entre comillas, es decir, como director o como actor, incluso los que ejercen la profesión desde ahí, pasan otras. La escritura, en un caso, perdura como tal, y en otro caso desaparece. O sea, deja de ser escrito. La idea es que deje de ser escrito. Yo me acerco a la dramaturgia desde una idea de escritura literaria, cosa que no es lo más habitual en nuestro campo. Yo soy docente por sobre todas las cosas hace 30 años, soy docente de dramaturgia, y ahora estoy muy activo durante este tiempo porque es una de las pocas ramas, y no la única, del teatro que puede aún ejercerse en época de aislamiento social obligatorio. La mayoría de los dramaturgos se acercan a la dramaturgia desde la actuación, desde una necesidad de decir, bueno, a ver cómo hago yo para plasmar determinadas cosas que me surgen desde la experiencia actoral para hacer dramaturgia. Después vienen otros que son desde el público, es decir, no son ni escritores ni actores, pero son público teatral. Entonces dicen, claro, ¿cómo se hace esto? Y después está el área literaria, el área de los escritores. O sea, hay muchos escritores narradores que tienen alguna obra, o hay algunos que pasan de un lado al otro, como Chekhov, por ejemplo, que escribía cuentos. Claro. También Tennessee Williams hacía lo mismo. Ninguno de los dos ejercía ni la dirección ni la actuación. Bueno, y Shakespeare ejercía la actuación, digamos, pero también escribía sonetos. Es decir, ahí hay todo un rulo. Cuando yo inicio, lo que pasa en Buenos Aires es que estamos en plena explosión del teatro independiente post-dictadura como un fenómeno hiperproductivo. A mediados de los 90, lo que sucede en Buenos Aires es que hacer teatro, estrenar, dirigir, publicar, etcétera, era 50 veces más fácil que tratar de que te publiquen un libro de literatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago las dos cosas en esa época. O sea, escribo una novela y escribo obras de teatro. Además de participar de la actuación, en algún punto, la dirección todavía no, bueno, también un poquito, pero básicamente lo más relevante era que yo, al mismo tiempo que estreno y publico la primera obra, me gano un premio literario, una novela. Y eso cae como agua en el desierto, porque recién la narrativa de la ciudad de Buenos Aires empieza a tener un auge productivo para gente de mi generación o más jóvenes
5 o 6 años después, o sea, a partir de la crisis de 2001. Y nosotros en mediados de los 90, o sea, si vos hacías las dos cosas, te chupaba el teatro. Es decir, al segundo año, después de escribir una novela y decir, bueno, hasta que la publiquen, qué sé yo, escribo otra y no la puedo publicar nunca, y sin embargo escribo una obra de teatro y la hago, y escribo otra obra de teatro y la hago. Tiene que ver con la productividad de determinado contexto en determinado momento. Eso hace que yo me convierta, por cuestiones de la producción cultural del momento en la ciudad donde yo vivo, o sea, en un dramaturgo especialmente que puede escribir narrativa y novelas. De hecho tengo 2 novelas publicadas. En cambio podría haber sido al revés, digo, si yo, o sea, hubiera arrancado 6 o 7 años después, no sé, por ahí el balance era distinto, y seguramente 10 años después hubiera sido al revés o mucho más mezclado. ¿Por qué? Porque hay un montón de experiencias ya mucho más jóvenes, de pasajes casi naturales, te diría, como el caso de Romina Paula, digamos, que pasa de un lugar al otro. Yo ejerzo a partir de una vocación literaria que después se convierte en una vocación teatral. Entonces mi llegada al escenario es más una indagación de esa cosa nueva a la cual yo accedía desde la escritura, y no tanto una cuestión natural en mí que me deposita en el campo dramatúrgico, como suele pasar ahora, donde los actores empiezan a aprender dramaturgia como una necesidad. Bueno, lo mío es al revés. Entonces yo tenía que aprender teatro. En ese caso, yo, por ejemplo, disfruté durante mucho tiempo escribir obras que por ahí no se hacían, cosa que no es tan habitual en los sistemas productivos de los últimos 15 años, donde el gesto de la escritura ya tenía que ver con la capacidad o la condición de generar de modo grupal, hiper pequeñas salas, como es el caso del Teatro de Buenos Aires de los últimos 15 años, una producción que durara determinado tiempo, que tenía casi todas las fichas de poder hacerse. Los que ejercimos el teatro como productividad en Buenos Aires en las últimas 2 décadas, casi siempre la terminás haciendo. Después que te vea tu familia y nadie más, bueno, es otro problema, y que dure 4 funciones, 8 funciones, es otro problema, y que de toda esa jungla y masa increíble haya algunas obras que, bueno, se convierte en una obra más visible, es otro cantar, pero digamos que la productividad tiene que ver con eso. Soy de la primera camada de egresados de la EMAD dramaturgia. O sea, cuando Mauricio Cartona y Roberto Perinelli fundan el célebre curso de dramaturgia, que es la primera vez que se da dramaturgia en escuelas oficiales, que es el EMAD, en la Escuela Metropolitana, yo me presento, Tantanian entró, era compañero mío, yo soy egresado de la carrera de dramaturgia, y mi primera obra escrita, y que ahora justo este año se iba a publicar un volumen de obras escritas a lo largo de los 20 años de historia del curso de dramaturgia, y mi obra estaba. Esa obra no se estrenó hasta 6 años después, y después no paró de estrenarse, digamos. Después es como un clásico para los jóvenes. El primer valor mío para lo dramatúrgico es un valor literario, es un valor de lectura, que yo no recomiendo, entre comillas, a mis estudiantes o discípulos, porque quiero que sean mucho más conscientes de las cuestiones teatrales. Las últimas obras mías ya te cuesta ser un autor cuyas obras vos las pensás para que las haga otro eventualmente. Cuando ya entrás en la productividad típica de lo que era Buenos Aires hasta el 20 de marzo, vos escribías y ibas escribiendo ya sabiendo para dónde apuntabas y en qué sala podrías llegar a presentarlo y con qué elenco más o menos, y qué sé yo, lo vas armando. O sea que tenés una super conciencia de la cuestión física, teatral, y que eso va a ser hecho antes que ser leído. Yo volví por un fenómeno muy particular y muy puntual que sucedió en Buenos Aires. Volví a escribir dramaturgia directamente, con el placer que eso me da, de sacarle el peso de decir, bueno, todo lo que escribo lo tengo que montar, ¿viste? Como que lo que pasó puntualmente es que abrió ese fenómeno que fue el microteatro de Buenos Aires, que fue ese fenómeno extraño para lo que es nuestro teatro, que es la posibilidad de vincular de alguna manera por un momento una circulación con productividad económica para obras de formato independiente en su duración. O sea, obras de 10, 15 minutos
Sí. que podían ser hechas por alguna actores de mucho cartel o de cartel o reconocidos, qué sé yo, que haces muchas funciones por jornada y que además te llevas unos mangos. Si sos el dramaturgo, te llevas unos mangos. Si sos el actor, y te llevas unos mangos, si sos el director. Claro. Cosa que en el teatro independiente, con todas las cuestiones de subsidios y qué sé yo, muchas veces es un teatro más vocacional, en el sentido de que tenés que sí o sí dar clase para ganar un mango, hacer tele para ganar un mango, hacer publicidad para ganar un mango. Bueno, microteatro podía competirle de alguna manera. Un mes no grabo publicidades o no, qué sé yo, pongo suspenso ciertas cosas porque estoy laburando en microteatro. Y ahí necesita, dada la cantidad de renovación de obras, porque las hacían durar un mes y son pequeñas, necesitan el abastecimiento de dramaturgos. Y eso fue interesante porque me volvió a acercar a que me llamen y me digan, che, ¿no tenés nada para presentar acá, para estrenar? Y yo te digo, venía con proyectos hiper personales como para decir, bueno, yo voy a terminar de hacer las experiencias que quiero en la vida con el teatro. Entonces actué con mi hija Luna primero, de 10 años, cuando tenía 10 años, escribí una obra específicamente para que ella la pudiera actuar para adultos sobre la pulsión de muerte, o sea, un loco de mierda. Y después la ensamblé con una antigua obra que yo escribí cuando no era papá, pero que habla de un padre y un hijo varón, y lo puse a Vicente, de 8 años, a actuar también conmigo, que yo, digamos, no vocacionalmente es mi lugar preferido en la actuación, pero que con mis hijos sí. Entonces terminé haciendo un espectáculo el año pasado, en el Camarín de las Musas, con los dos, o sea, enganchaba el de Luna con el de Vicente. O sea que lo que estaba haciendo en realidad es decir, bueno, yo voy a hacer con esta profesión las cosas que finalmente me gusten mucho, y después veré qué hago. Después puedo volver a escribir y que la dirija otro, puedo volver a la narrativa, puedo hacer un proyecto a mediano plazo, puedo indagar otras cosas, pero digamos a la larga todas las experiencias tienen lo suyo, y yo quería volver a escribir sin la responsabilidad de tener que hacer la puesta en escena. Ignacio Apolo, a mediados de los 80, fines de los 80, comienzos de los 90, cuando Ignacio Apolo estaba más atravesado por lo literario que por lo dramatúrgico y lo teatral. ¿Recordás de esa época al haber visto alguna obra de teatro que te haya afectado? Más o menos, porque en realidad estamos hablando ya, yo empecé muy joven, entonces yo estaba en el secundario. Claro, no veías teatro, ¿no? En tu familia no circulaba el teatro. Exactamente, yo circulaba literatura, pero no el teatro. Claro. Entonces yo me acerco al teatro por esta convicción de que podía hacer cosas con mis textos que involucrasen actores. Claro. ¿A qué me refiero con involucrasen actores? Que podía haber también agarrado para el lado del guión audiovisual. Claro. O sea, podría haber sido guionista sin ningún problema, incluso de televisión. Yo soy licenciado en letras. Entonces, lo que me empezó a pasar ahí es que yo me encontré con textos teatrales muy impactantes. Y porque yo cursé varias veces los seminarios que daba Laura Serrato sobre Beckett. Lo conoció a Beckett. Traía unos textos alemanes de vanguardia en ese momento. Estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, y los vinculaba con textualidades de Beckett, más hacía un seminario sobre los vínculos entre el teatro shakespeariano y el teatro de Beckett. Es una cosa, y además lo hacías en inglés porque era literatura, eran seminarios de literatura inglesa o norteamericana. Ahí sí, ya estoy, cuando estoy cursando en la universidad, curso actuación también y empiezo a ver, bueno, es la época de Postales Argentinas, es la época de la dupla de Urda Pilleta y Tortonese, y antes con Batato, en el Rojas. El Rojas era en ese momento el lugar de los pibes jóvenes y casi el único lugar, entonces vos ibas ahí a ver determinados movimientos nuevos. Sí, con la presión que todavía ejercían los grandes maestros del teatro del realismo, que había tenido muchísima productividad previo a la dictadura, que te decían que tenías que hacer otra cosa y que tenías que mirar otra cosa. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se hace bien el Sol de Cristal? ¿Qué sé yo? O sea. Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Ignacio Apolo. Quería ahora indagar un poco como directores. ¿Cómo te llevas con esos momentos en donde ves que la escena supera al texto o al revés?
que el texto supere la escena y la escena no puede asimilar esa política dramatúrgica que es muy buena, pero que por el proceso singular de esos ensayos, de ese elenco, de esa dirección, no puede hacerla funcionar. Si yo en ese momento creo que hay que apostar al texto porque va a rescatar lo que hay, apuesto al texto y me enojo un poco con que no funcione el otro, pero digo, bueno, agarrémonos y hagámoslo 850 veces hasta que podamos llegar a esto que es una idea que está en el texto y que no podemos asimilar. Y si no, es muy sencillo para un autor, es muy sencillo resignar su textualidad, porque total, en definitiva es mía. No me tengo que pelear con nadie, salvo con mis propios fantasmas. Quiero decir, te voy a poner algún ejemplo. Cuando yo dirigí El Tao del Sexo en con María José Gabén y Rizzo, yo ahí tenía una confianza muy grande en la textualidad. O sea, por los procedimientos que había puesto en funcionamiento y avalado además institucionalmente, quiero decir, Premio Casa de las Américas, Premio del Instituto Nacional del Teatro. Digo, bueno, si estos vieron eso, quiere decir que no soy tan boludo como para no sentarme arriba. Pero ¿qué pasa? Es una obra en coautoría con Laura Gutman que ya me había dicho que el final no le convencía, a pesar de estar premiado. Yo le dije, che, igual me vencen los premios, la voy a mandar. Me dice, bueno, mandala. Y la premian y la publican con un final que no era que habíamos acordado, de alguna manera, en su funcionalidad. Y a los actores les pasa lo mismo. Y yo, en ese momento, también entiendo que para lo que era ese elenco, conmigo como director, en ese teatro, era mejor hacer procedimientos de dramaturgia, entre comillas, colectiva para solucionar lo escénico para el final de la obra, y me quedé siempre con la sensación de que había algo muy rápido, muy veloz, que a mí no me satisfacía desde el punto de vista de haber tenido la experiencia de escribir una escena final mucho más larga. No obstante, el espectáculo estaba muy sólido y estaba buenísimo y lo disfrutamos todos, está bien. Entonces ese espectáculo tiene las dos cosas, porque para lo anterior ensayamos un montón, porque era muy, muy difícil el entrenamiento rítmico de las escenas. Cuando uno es el propio autor y el propio director, te resulta bastante sencillo y común decir, che, me parece que está pifiado, que están haciendo algo mejor los actores o que están resolviendo de una manera que el texto no va a poder resolver, hagámoslo por acá. Pero no dirías que preferís un camino, digamos. Tu decisión tiene que ver con lo que se produce en el momento del proceso. Pero porque me resulta más como si te dijera eficaz o eficiente en la economía de la energía y el resultado. O sea, como yo soy las dos cosas, le doy la pelota, le hago el pase gol al que tiene mejor ángulo. Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Ignacio Apolo. ¿Y tuviste alguna experiencia de lo que se llama dramaturgia escénica? De tomar un elenco y empezar a partir de quizás de algunas ideas, a improvisar y que el texto surja. ¿Y cómo te fue con eso? No, me fue hermoso, pero irreproducible. Yo soy de madera haciendo eso. Pero me encantó lo que se produjo, absolutamente demencial. Eso lo que hace es lleva el impulso más innovador, más vanguardista, más rupturista que tengo yo como creador, lo exacerba un montón. Entonces terminás encontrándote con algo que es como, guau, ¿qué estás haciendo? Como yo no soy un director que deviene dramaturgo, yo no soy un actor que deviene dramaturgo, entonces mi ambiente natural no es ese. A ver, yo te voy a poner un ejemplo de gente que conozco. O sea, yo he laburado además con la mujer de Bernardo Capa y somos de la misma generación. Claro. Y por ejemplo, Bernardo es un director y un profesor de actuación que hace dramaturgia, que deviene dramaturgo desde ahí, aunque sea dramaturgo desde siempre, como su material permanente. O sea, con lo que está todos los días. Son con cuerpos de actores en escenas, y él está observando su cuerpo, entonces hace dramaturgia desde ahí. En mi vida, ¿yo qué hago todo el día? ¿Qué voy a hacer cuando cuelgue con vos? Escribir. Voy a leer un borrador de dramaturgia, de ejercicio para supervisión, porque tengo que supervisar a las 7:30, y mañana doy una clase para la cual tengo que leer 2 borradores de obra, y para el lunes ya tengo 4 en casilla de correo, 4 borradores largos de adaptaciones teatrales de alumnos míos. Entonces, yo estoy todo el tiempo leyendo dramaturgia en borrador. Entonces mi material
mi medio ambiente de la escritura es eso, es una pantalla con palabras que emiten a imágenes, que son sonidos, que son imágenes auditivas, etcétera. Yo salgo de ahí y está bien, porque cuando me pido salir de otro lado, bueno, son unas vacaciones, es un viaje, vamos a hacerlo una vez, pero vocacionalmente vuelvo al punto en el que es medio natural. ¿Te afecta? ¿Sos afectado más por las palabras que por la actuación? Yo soy un creador de las palabras en primera instancia. Creo que hay como dos tipos de creatividad, dos tendencias en la creatividad de la dramaturgia que tienen que ver con una dramaturgia auditiva, con una creatividad auditiva y otra creatividad visual, corporal. Entonces, lo tengo comprobado hace mucho, digamos, también de alumnos y discípulos y colegas, que arrancan y que ven la escena todo el tiempo, que la perciben con los sentidos de la vista, y además es cinética, es con el cuerpo, saben lo que hay, saben cómo huele y saben cómo se mueve. Y estamos los que partimos de creatividad auditiva, o sea, nosotros sabemos lo que dicen, cómo suena en la rítmica de esas palabras. Yo muchas veces me encuentro escribiendo textos, escribiendo diálogos, palabras, qué sé yo, que también tienen cuerpos que lo tienen después. Para terminar, Ignacio Apolo, me gustaría que nos hables un poco de tu experiencia más federal, como autor, como director y también como docente, ¿no? Y cómo pensás esta cuestión, ¿no?, del teatro unitario, ¿no?, de esta Buenos Aires que siempre ha como centralizado la actividad teatral, entre otras tantas actividades, y cómo dialoga, ¿no?, cómo dialoga el teatro en otros puntos de centros culturales que tiene el país. Mira, quiero terminar, o sea, bueno, ahora voy a hablar de otra cosa, pero quiero terminar con algunas cuestiones de herramientas digitales que están apareciendo ahora, sobre todo, que están apareciendo, que siempre estuvieron, pero que ahora estamos... Sí. Pero antes que eso, lo que yo pienso, que además cuando hablo, yo hablo del teatro de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, porque es el que conozco. Porque ¿qué es conocer un teatro? El teatro es un fenómeno local, lo que nosotros llamamos teatro, además acá en Occidente y en nuestra ciudad y en esta charla, es un fenómeno urbano y local, o sea, es lo que hay acá físicamente, es decir, bueno, puedo estar en el conurbano y tomarme un tren y ir a, qué sé yo, a Villa Crespo a ver teatro. El teatro es muy local, a diferencia de la literatura y a diferencia del cine y a diferencia de las series. O sea, que es un fenómeno internacional donde vos podés ver el original como cualquier persona en el universo, desde donde estés. En cambio, la obra de teatro yo la tengo que ver en tal lugar, a tal hora, en tal momento, ir con mi cuerpito, porque eso está ahí. Entonces, la cuestión empieza a pasar por la potencia económico-cultural que tienen los lugares donde se hacen estas cosas. ¿Qué posibilidades tengo yo de irme de Buenos Aires a otro lugar si va a ser absolutamente en desmedro de la posibilidad de producción, de docencia y todo lo que tengo? La verdad es que la potencia de producción, circulación de público, recambio, etcétera, es local para el teatro. Es muy difícil descentralizarlo porque no es producción audiovisual, donde puedes hacer un polo audiovisual en San Luis y que vayan actores de Buenos Aires. Porque van, hacen, vuelven, listo, qué sé yo, y producís ahí. Pero el teatro no, porque el público es una circulación local. Entonces, claro, una ciudad con un centro tan cabezón como Buenos Aires, que además es una urbe de 14 millones de habitantes, está todo Palermo, qué sé yo, ahí, te toma como un vórtice. Y eso pasa a nivel mundo, que Berlín chupa, y París chupa, y Nueva York chupa, y Londres chupa, qué sé yo, y Madrid también. Lo que no quiere decir que vayas a Rosario y veas un teatro que puede ser de una calidad absolutamente brillante, que vos decís, che, para encontrar una obra como la que acabo de ver acá en Buenos Aires debe recorrer los 100 barrios porteños, porque claro, hay hiperproductividad, pero un montón de cosas muy elemental en esa hiperproductividad. Es complicada la institucionalidad de lo federal, porque, viste, para entrar con algo tan sencillo, yo te soy sincero, o sea, hay algo muy sencillo hace 15 años que estamos en condiciones tecnológicas de hacer talleres de dramaturgia a nivel federal nacional, o sea, por ejemplo, seleccionás, no sé, el Instituto Nacional del Teatro selecciona 2 postulantes por provincia
tenés 50 participantes que no tienen por qué juntarse, porque la dramaturgia no tiene por qué juntarte, y haces vía digital encuentro durante 8 meses y publicás 24 obras federales trabajadas en taller, ¿no? Claro. O uno por provincia, con jurado, con todo lo que quiera, que el Estado invierta. Eso se puede hacer. Hace 15 años está la tecnología para eso. No, y yo lo he propuesto. No se puede. Porque las instituciones tienen son para atrás, ¿viste? O sea, es muy difícil. Y es una lástima, pero bueno, por ahí esta es una oportunidad. Cuando uno mira el desastre que nos ha producido esta pandemia o sea, la primera línea de fuego, por supuesto, es el personal de salud. Y la segunda somos nosotros. Claro. O sea, el mundo del espectáculo en vivo. Claro. Y el teatro es espectáculo en vivo. Claro. Bueno, a partir de ese desastre tremendo, bueno, por lo menos que después, cuando empecemos a recuperarnos, tengamos alguna onda como para compartir estas experiencias interesantes que han sucedido, de ver un actor en Perú actuando con alguien en Buenos Aires y que esto sea más o menos posible, pero no para irse a Perú, para laburar con alguien de Mendoza. Querido Ignacio Apolo, te agradecemos un montón que hayas estado compartiendo tus pensamientos y tus palabras con nuestro programa. Te abrazamos y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Claro, querido, gracias. Olvidadas en un rincón, salgan al sol, revienten.